Entonces, vamos a ver hoy proyección de un movimiento circular uniforme. ¿Proyección dónde? En un movimiento armónico simple. Y vamos como a tratar de mirar cómo se parece ese movimiento armónico simple con lo que es el movimiento circular uniforme. Entonces, resulta que vamos a centrarnos un poquitico aquí y vamos a mirar este puntico de acá. Perdón, amplío aquí la presentación. Y entonces tenemos que ignoremos el resto, solamente fijémonos en el puntico nos indica que hay una flecha que se está moviendo así, y digamos que el circulito, el puntico se está moviendo en una trayectoria circular, es decir, tiene movimiento circular, hasta ahí vamos bien, y se llama uniforme porque esta pelotica, este puntico, recorre ángulos iguales en tiempos iguales, eso quiere decir que va de la misma manera, siempre moviéndose de la misma forma, ¿sí? De la misma forma regular. Entonces tiene una velocidad, como está recorriendo ángulos, tiene una velocidad angular constante y se está moviendo, digamos así, en una trayectoria igual. Ok, hasta ahí. Nos dice que entonces podemos hacer una similitud entre este movimiento del resorte, aunque a mí me hubiera gustado más colocar esto aquí arriba suspendido, pero bueno, imaginemos lo que ahí está en equilibrio perfecto, que no se va a caer, o que lo podemos ver desde arriba, ¿sí? Desde una mesa, y entonces yo estiro, vean que aquí 0 es la posición de equilibrio, aquí creo que está, no sé si lo alcanzan a ver, está pintadito la posición de equilibrio, y entonces yo estiro este bloquecito, lo voy a estirar hasta acá, y entonces va a empezar a oscilar. ¿Hasta qué punto? Hasta aquí se comprime, vuelve otra vez y se estira, y suponiendo que no hay fricción, que es un movimiento armónico simple, entonces vuelve otra vez y oscila desde el punto de menos A, que es menos amplitud, hasta el punto A, que es la amplitud. Y entonces está moviéndose hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué sucede aquí? Que podemos imaginar esto, si hacemos una proyección, como si fuera, por ejemplo, un emparejamiento entre el punto y el bloque. Entonces, digamos que aquí en este punto máximo, el puntico negro estaría acá. Baja un poquito y entonces el puntico ha progresado aquí, posición de equilibrio acá, posición de menos amplitud aquí, y vuelve a subir. Y aquí estaría en posición de equilibrio y aquí en posición de amplitud, ¿sí? Hay una relación con el movimiento circular y con este desplazamiento. De pronto no se ve muy claro ahí, pero ya vamos a hacerlo con una simulación para ver si nos ayuda. Dice que la amplitud de la oscilación de la masa es igual al radio del disco y la frecuencia angular del cuerpo oscilante es igual a la velocidad angular del disco. Entonces, vamos a mirarlo acá. Esperemos que cargue un momentico el programa. Bueno, miremos aquí, a ver si de pronto entendemos un poquito mejor. Miremos el extremo de acá y miremos esto que está sombreado aquí. Aunque hay un poquito de desparejamiento, vamos a tratar de moverlo un poquito, a ver si lo podemos acá y démosle a ver. Entonces llega al punto de menos amplitud, vean dónde está. Llega al punto de equilibrio y llega al punto otra vez de amplitud. Es decir, que el punto de acá, menos amplitud, equilibrio, amplitud, equilibrio, amplitud, equilibrio, amplitud, así sucesivamente. ¿Sí queda claro, chicos? Un poquitico más claro con la simulación.
¿Dudas hasta acá? Profe, pero esa ahorita no debería devolverse. Tú me dices que no debería devolverse como hacer así. O sea, si el cuadrito ese se acercara más al café, eso no debería devolverse, o sea, hacer lo contrario a lo que iba. No entiendo muy bien. A ver, espera a ver si es que de pronto no me estoy haciendo entender muy bien. Digamos, cuando, bueno, fijémonos en el bloquecito que está oscilando. Entonces el bloquecito está oscilando desde este cuadrito, pasa por un punto de equilibrio y llega hasta acá. O sea, avanza 3 cuadritos, se comprime 3 cuadritos, es decir que aquí esta línea que resalta es mi posición de equilibrio y llega hasta acá. Bueno, ¿qué es lo que quiero, digamos, mirar acá? Esto se me está quedando un poquito. Permítame le cambio un poquitico la velocidad. Le aumento un poquitico. Me está quedando un tris. Bueno, entonces, lo que quiero es mirar que hay una posición que viene siendo amplitud, que es esta. Si yo lo inicio, ahí viene siendo la posición de equilibrio. Y cuando este cosito llegue hasta acá, cuando ese punto, por decirlo así, el punto que veamos en el gráfico, viene siendo el punto de menos amplitud. Y si yo los dejo avanzar, aquí, se me fue un poquito, aquí viene siendo el punto de posición de equilibrio. Y este de acá viene siendo el punto de amplitud. ¿A qué hago referencia? Que aquí me quedó un poquito complicado. Que un objeto que se esté moviendo circularmente, por ejemplo, hay unas maneras de hacer un arreglo, pero si yo tengo una lámpara en este lado, voy a dibujarla. A ver, vamos a dibujarla aquí. Ah, pero me toca salir de acá. Si yo tuviera una lámpara, por ejemplo, epa. Si yo tuviera, por ejemplo, una lámpara o algo que me permitiera iluminar, y yo tengo un objeto que está en movimiento circular, esto me quedó feo, que estuviera como en movimiento circular, girando, y aquí tengo, por ejemplo, una pared blanca donde yo puedo proyectar la sombra, aquí la sombra de este punto. Digamos que esto se está moviendo así de frente, circularmente. Entonces, ¿qué pasaría? Que cuando yo lo veo en las diferentes posiciones, este viene acá, luego cuando esté acá la sombra se proyecta aquí, luego cuando esté acá vuelve a repetir la sombra de aquí, y cuando vuelva otra vez acá, la sombra está aquí. O sea, la sombra, yo voy a mirar que la sombra sube y baja, como si estuviera en un movimiento armónico simple. No sé si con ese ejemplo me hago entender un poquito mejor. Sí, profe. Eh, no sé, voy a buscar un video. A ver, busquemos un video. Busquemos un video a ver si nos ayuda. A ver si tenemos ese arreglo que se está viendo ahí, lo que yo les expliqué, a ver si tenemos de pronto una mejor proyección. Al parecer no. Al parecer no tenemos. No, todos nos entran a mirar, digamos eso. A ver si vemos de pronto una imagen que nos ayude un poquito más. Pero como siempre en la física todo es muy plano cuando se trata de explicar. Bueno, vuelvo entonces, insisto, sobre este. Tenemos
la esferita girando. Vamos a girarla hacia allá. Entonces tenemos la esferita girando. Entonces la proyección de la sombra me queda aquí, inicialmente, acá. La proyección es esta. Cuando el cuerpo baja, la proyección que yo veo de la sombra es esta. Cuando el cuerpo está aquí, la proyección que yo veo de la sombra es esta. Cuando vuelve a subir, o sea, como esto se está moviendo, cuando vuelve a subir, la proyección de la sombra vuelve a repetir la anterior. ¿Sí? Es como si se tapara. Y cuando vuelve otra vez acá, vuelve a la posición inicial. Y entonces, como esto se está moviendo, lo que yo voy a ver en la pared es prácticamente como la sombra. Baja y sube. Eso es lo que yo voy a ver. Subir y bajar, subir y bajar. Es decir, como si fuera prácticamente una masa que estuviera atada a un resorte. Sube y baja, sube y baja. ¿Listo? Eso es lo que se nos está presentando aquí. No sé, creo que un poquito más claro. Si no, pues yo les dejo ahí, busco un video y se los comparto. ¿Listo? Pero entonces esto es lo que nos trata de decir. Dime. Ese movimiento circular siempre va a ir hacia una sola dirección, ¿cierto? No se regresa ni nada. Siempre va, Dirección, ¿sí? exacto, hacia una sola dirección. Siempre va moviéndose, por ejemplo, hacia esta. ¿Listo? Y si se mueve, dime. Y si se mueve hacia el otro lado, claro, si se mueve hacia el otro lado, ¿qué pasará? Vamos a hacerlo. Entonces, lo que pasa es que la proyección de la sombra inicial va acá. Baja hasta aquí, pasa acá, viene aquí, la proyección se hace acá, luego vuelve aquí y la proyección vuelve otra vez acá y sube y da exactamente lo mismo, ¿sí ves? O sea, es un movimiento de sombra que sube y que baja. ¿Listo? O sea que, digamos, que lo que necesitamos aquí es entender que hay una relación entre el movimiento circular y el armónico simple. ¿Para qué? Para que podamos establecer algún tipo de relación en el movimiento, un tipo de ecuación. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar aquí. Vamos a mirar la otra diapositiva. Cierro esta. Tenemos, por ejemplo, bueno, volvamos aquí sobre la anterior y entendamos un poquito. Dice el movimiento oscilatorio de una masa y la proyección circular uniforme, por eso dice la proyección, como la sombra que estábamos haciendo, de la esfera, son idénticos entre sí. O sea que si yo viera solamente la sombra, yo digo esto es un movimiento armónico simple. La amplitud de la oscilación de la masa es igual al radio del disco. O sea que la amplitud de acá, voy a coger otro color, de acá hasta acá, la amplitud es lo mismo que el radio del disco. ¿Sí lo ven? De aquí hasta acá. Ok, entonces ahí empezamos a hacer similitudes. Bueno, ahí la amplitud se parece como al radio. La frecuencia angular del cuerpo oscilante es igual a la velocidad angular del disco. Bueno, o sea que la velocidad con la que esto gire, o sea que da un giro completo, es lo mismo que el ir y volver. Es decir, que la velocidad angular va a ser igual a prácticamente el tiempo que tarda en hacer la oscilación. Vamos a mirarlo aquí con el periodo, o si no, relacionado con la frecuencia, y adelante lo vamos a mirar. ¿Listo? ¿Eso para qué me sirve? Eso me sirve para decir, bueno, el comportamiento de esta esferita yo la puedo establecer mediante un gráfico. Dice, la posición para encontrar, la posición para encontrar la ecuación de posición de una masa con movimiento armónico simple en función del tiempo, se emplea el círculo de referencia y un punto de referencia P sobre él. Como vimos que prácticamente se parece este movimiento de esta pepita al movimiento armónico simple, entonces yo digo que
esto me puede representar la posición. Que esto que viene siendo, ¿qué función trigonométrica vendrá siendo esta cosa de aquí? Perdón, me volví. ¿Qué vendrá siendo esa gráfica? ¿Esa no es la de secante o cosecante, algo así? No, Tangente. no, nos quedan solamente dos. Seno o coseno, ¿cuál será esa? A ver si lo pueden buscar por ahí rápido. Dime. Coseno, ¿no? Coseno porque empieza, exacto, no empieza en cero. Entonces, ¿qué es la diferencia, digamos, entre el seno y el coseno? El coseno empieza desde acá, ¿sí? Entonces, digamos que, vean aquí, hay una similitud, digamos, con el radio, que viene siendo la amplitud, y este movimiento, porque esto va, miren cómo va avanzando, baja, baja, va hasta menos amplitud, sube, pasa otra vez posición de equilibrio y vuelve otra vez. Bien, por eso entonces esto se puede representar como una función coseno. Entonces, yo puedo escribir que esa proyección de la posición yo puedo escribirla como X me representa la posición, A la amplitud por el coseno del ángulo que va avanzando, ¿sí? Y digamos que como la pelota gira con una cierta velocidad angular omega, entonces yo puedo decir que el desplazamiento, ¿sí? Que este desplazamiento teta va a ser igual a omega por tiempo. O sea que esto yo lo puedo expresar como x igual a amplitud por coseno de omega teta. Quizás hay muchas dudas aquí, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a mirar entonces un ejercicio y vamos a mirar acá. ¿Listo? Miremos un ejemplo. Dice, un cuerpo describe un movimiento circular uniforme con periodo de 1 segundo y radio 5 centímetros. Determinar la velocidad angular del movimiento circular y B, la ecuación de posición del objeto a los 0.25 segundos después de que el objeto ha pasado por el punto P. A ver, hagámosle despacito, sin prisa, con calma. Tomemos un respiro y vamos a hacer esto. Hasta aquí. ¿Dudas antes de empezar a hacer este? ¿Dudas? ¿Una duda? ¿Alguna duda? ¿No han entendido nada? ¿O sí? Dime. ¿Me puedes volver a explicarle la gráfica de coseno? Listo. Vamos a hacerlo con el ejercicio, ¿listo? Y ahí me voy a ir devolviendo poco a poco. Entonces, dice que un cuerpo describe un movimiento circular uniforme con periodo de 1 segundo. Vamos a dibujarlo aquí. Coloquémoslo con otro color. Y hay un cuerpo que describe un movimiento circular uniforme. Wow, esto no es muy circular. A ver si de pronto me ayuda esto. Eso. Movimiento circular uniforme. Es decir, que se está moviendo. Vamos a suponer que se mueve hacia allá. La dirección es indistinta. No pasa nada porque nos va a dar el mismo resultado. Y aquí tenemos el radio de giro. Listo. Entonces nos dice que se mueve como movimiento circular uniforme con un periodo de 1 segundo. El periodo es igual de 0.1 segundos. Listo. ¿Qué pasaría aquí? Este es el periodo, entonces es el tiempo que tarda en ir
y volver, es decir, en dar un giro completo. Nos dice acá, y un radio de 5 centímetros. Este radio es igual a 5 centímetros, que es lo mismo que decir 0.05 metros. Listo. Nos dice la velocidad angular del movimiento circular. Bueno, vuelvo otra vez entonces sobre esto, sobre la gráfica. Entonces, aquí simplemente nos está expresando cómo se relaciona el movimiento circular, digamos la posición del movimiento circular con el ir y volver. Va, posición de equilibrio, vuelve, posición de equilibrio y va. ¿Listo? Esto es todo lo que tenemos que entender hasta el momento de la gráfica. Aquí en el ejercicio nos trata de decir, bueno, determinemos un poquito la velocidad con la que el cuerpo está girando. Si yo sé que esto se tarda 0.1 segundos en dar un giro, entonces, ¿cuál será la velocidad? Recordemos, por ejemplo, velocidad se define como ¿qué? Cuando es una velocidad constante, distancia sobre tiempo, ¿cierto? Esto lo habíamos visto el año pasado. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Cuál es la distancia que recorre completa? La distancia que recorre completa son ¿cuántos grados? ¿Cuántos grados recorre? ¿Cuántos vale dar un giro completo? En grados. ¿Cuánto vale dar un giro completo, chicos? $360 grados. Gracias, gracias. A veces siento que estoy solo. 360 grados. Esto está en grados. Vamos a pasarlo a radianes. En matemáticas ustedes, no sé si vieron que hay una equivalencia entre grados y radianes, que radianes es otra manera de medir, digamos, de medir los grados, digamos, el giro. Esto es en radianes 2pi radianes. Esto es la distancia que recorre, esto es la distancia, prácticamente, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo tarda? ¿Qué nos dice el ejercicio? ¿Cuánto tiempo tarda en dar un giro? 0,1 segundos. Entonces el tiempo que tarda, el tiempo es lo mismo que aquí nos está señalando como el periodo, que es de 0.1 segundos. Entonces, para hallar la velocidad angular, que lo representamos con la letra omega, es igual a la distancia, que son los 2pi radianes sobre 0.1 segundos, que esto nos da 20 radianes, 20 pi radianes por segundo. Listo. Esto es la velocidad angular, que era lo que nos estaba preguntando el ejercicio. Denme un segundo, conecto el computador. Hasta ahí, dudas. Perfecto, no entendí qué fue que sacaste lo que estaba subrayado con verde. ¿Qué sacaste ahí? Lo que yo saqué en verde todavía no tiene nada que ver con el ejercicio. ¿Por qué? Porque es que esto me está describiendo la posición, ¿sí? Esto me está describiendo la posición en general de la partícula. Ahora, aquí lo que estamos hallando es, de pronto, lo único que tiene que ver es este omega.
la velocidad con la que va girando. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos pedía el ejercicio? Es que el ejercicio nos pedía la velocidad angular del movimiento. Ahora sí tiene que ver en la segunda parte, porque nos dice la ecuación de posición del objeto a los 0.25 segundos después de que el objeto ha pasado por el punto P, digamos que ha pasado por un cierto punto. La ecuación de posición en un tiempo 0.25 segundos. Entonces, esa ecuación, tomo la ecuación general, esta. Posición es igual a la amplitud por el coseno de omega t. Y vean aquí, resulta que, como habíamos dicho, el radio de la circunferencia en la proyección viene siendo la amplitud, es decir, que la amplitud viene siendo el radio. X igual a radio, ¿cuánto fue que nos dijeron? 0.05 metros por coseno de omega t. Omega lo encontramos ahorita, 20 pi radianes sobre segundo, por el tiempo cualquiera. No es, digamos, un tiempo cualquiera, pero aquí nos está diciendo específicamente a los 0.25 segundos. Y esto, al hacer esta multiplicación y sacar esta función trigonométrica, nos dice exactamente dónde está la pepita a los 0.25 segundos. Si quieren, intenten, por favor, si tienen alguna calculadora ahí o con la calculadora del computador, intenten sacar ese valor, por favor, y me lo dicen. Profe, a mí me dio 0.25, pero creo que eso está mal. No sé. ¿Qué te dio 0.25? Todo, sacando coseno y todo. Verifiquen que las calculadoras o que el computador esté en radianes, no grados, sino radianes. Porque si lo van a trabajar en grados, nos daría otra cosa. ¿Alguien ya le dio? A ver si lo podemos sacar con la calculadora de aquí. Bueno, a ver si podemos. Aquí tenemos esto en radianes. Entonces, aquí podemos decir que 0.05 por coseno, a ver si lo coge así, ajá, coseno, abro paréntesis, de 20 por pi, ¿dónde está pi? Arriba era igual, profe. Aquí está, 20 pi. Espera, paso esto aquí, ángulo en radianes, listo. 20 pi por 0.25 y esto nos da, vamos a mirar, 0.048. No sé si les dio lo mismo, casi que 0.05, listo. 0.048, perdón, que esto quedó horrible.
0.048 metros. ¿Listo? Bueno, continuemos. Preguntas, chicos. Miremos el tema de la velocidad. La velocidad. La velocidad yo también digamos que la podemos hacer la proyección con el movimiento circular. Y veamos ahí, ¿qué función trigonométrica es esa? La del seno, porque empieza en cero. Perdón, que me adelanté. Entonces quiere decir que esta relación de velocidad, dice la ecuación de velocidad de una masa con movimiento armónico simple en función del tiempo la hallaremos mediante el círculo de referencia, o sea, mediante la similitud que se hace ahí. ¿Sí? Entonces en esta figura vamos a observar que en la posición 0, es decir, en la posición A, aquí, ¿sí? Y en el tiempo periodo medios, es decir, aquí, la mitad del periodo, vamos a mirar que la velocidad, digamos, se hace, perdóname, aquí, esta está un poquito descuadrada, velocidad aquí, en el punto de amplitud, tenemos aquí esta proyección, pero acá, ojo acá, espérate porque aquí lo que tenemos, para que no me quede mal, aquí hacemos la proyección directa porque estamos hablando de posición. Sin embargo, digamos en la velocidad, cuando el objeto está en amplitud o en menos amplitud, cuando el objeto está comprimido o estirado, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto vale la velocidad? ¿Cuánto vale la velocidad cuando el objeto está comprimido o estirado? ¿Qué podemos decir? Si recuerdan que va hasta allá y después se regresa. ¿Qué va a pasar con la velocidad? A ver, démosle. Dime. ¿Qué es qué? Miremoslo aquí con la simulación, a ver si nos ayuda un poquito. A ver, dímosle primero así. La fuerza aumenta. ¿Qué es oscilatoria? A ver, ¿qué pasa con la velocidad justo? Ignoremos un poquito esta rueda, miremos solamente el de abajo. Cuando está ahí, ahí, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Cuánto vale? ¿Mucho o poquito? A cero, muy bien, porque va a devolverse. Y entonces cuando llega hasta acá, cuando está muy estirado, ¿qué pasa? ¿Es harta o poquita? También tiene una velocidad de cero. Eso es, digamos que lo que nos estaba diciendo, sino que me parece que de pronto lo vemos un poquito más fácil aquí. Como vemos, vamos a hacer el eje del tiempo y el eje Y la velocidad, pero la velocidad en la posición X, y vamos a mirarlo acá. Cuando el objeto está oscilando, entonces viene velocidad cero, vean lo que está pasando ahí, sube, ¿listo, chicos? Sí, ahora sí, digamos, con esta simulación es un poquito más claro lo que está sucediendo ahí, o está igual de complicado. Cuando llega a los extremos, la velocidad se hace cero, pero cuando pasa por el punto de equilibrio, ¿qué pasa con la velocidad? Ahí, punto de equilibrio, ¿qué pasa con la velocidad? Se aumenta. Se aumenta, es decir, que es la velocidad máxima. Vean que la velocidad va de cero, aumenta. Ojo, que esté abajo no quiere decir que sea cero, ¿listo? Sino que simplemente está indicando que la posición está hacia la izquierda. Aumenta, se hace cero, aumenta, se hace cero, aumenta, se hace cero, y así va vibrando indefinidamente. ¿Listo? Eso es lo que nos quería decir, digamos, la gráfica anterior. Que cuando, por ejemplo, a ver si me puedo devolver un poquito. Si me puedo devolver un poquito. A ver. Véanlo nuevamente.
inicia el movimiento hasta acá, ¿cuánto lleva del periodo? ¿Cuánto lleva de oscilación aquí? O sea, solamente paso de acá hasta allá. ¿Cuánto lleva de oscilación? Una, media, tres cuartos, 2, 3, 5. ¿Cuánto lleva de oscilación ahí? Media. Media, porque solamente ha ido. Y después, aquí trata de regresar. Y hasta acá lleva una oscilación. ¿Sí vieron? Se regresa, va, vuelve y lleva la oscilación. O sea, esta es media oscilación aquí, esta es otra media que hace lo que está sombreado es la oscilación completa. Sí queda un poquito claro aquí lo que estoy tratando de que ustedes miren, es cómo emparejar o cómo, digamos, ilustrar esta velocidad de este cuerpo mediante una fórmula matemática que viene siendo la función trigonométrica. Esta función, entonces, como es una función seno, me toca salir de aquí, esto lo volvemos a abrir, es una función seno, entonces yo puedo decir que la velocidad, vamos a resaltarlo con otro color, la velocidad se va a definir como velocidad es igual a menos omega amplitud seno de omega t. Esto es muy similar a lo anterior, véanlo aquí, muy similar. Pero, digamos, cambia porque arranca desde, digamos, desde una posición diferente. Por eso colocamos el seno. ¿Por qué colocamos menos? Porque si vieron que arrancaba como al contrario. ¿Listo? Esto es para, digamos, asemejar que arranca así o arranca al contrario. Digamos, ese menos también sale después cuando uno saca estas fórmulas a través de una derivada, pero bueno, eso no es el caso ahorita. Entonces, esta es la ecuación que a mí me expresa velocidad. Esta de aquí completica. Me regreso un poquitico. Esta ecuación de acá completa es la que me expresa la velocidad del objeto. Más arriba teníamos la de posición y volviendo aquí vamos a ver la de aceleración. Resulta que la de aceleración también el objeto vibra. Va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. ¿Listo? Volvemos aquí. A ver si carga esto rápido. Mientras tanto, entonces, la aceleración del objeto tendría ¿qué fórmula? Tendría la fórmula de coseno, pero arrancando desde aquí abajo, por eso le vamos a colocar ahorita un menos. Una fórmula de coseno, donde digamos esto comienza a vibrar y la aceleración es mucha, poca, máxima y así sucesivamente. ¿De quién depende? Vamos a mirarlo aquí, porque es que la aceleración depende de la fuerza que le esté haciendo el resorte. ¿Será que el resorte siempre hace la misma fuerza en todo el movimiento? ¿O no? No. ¿Dónde hace más? ¿Dónde hace menos? Hace más cuando el resorte está más estirado. Cuando está más comprimido, pero porque no hace tanta fuerza. Entonces ahí es cuando el resorte, digamos, va a ejercer mayor o menor aceleración. Cuando se tiene poca, digamos, se tiene poca fuerza, pues lo que sucede ahí es que la aceleración es poquita. Y cuando se tiene mucha fuerza, la aceleración aumenta. Miremos aquí este comparativo, aceleración, aquí tenemos acá aceleración y aquí velocidad. Entonces miremos aquí, ilustremos como, ¿qué pasó con esta aceleración acá? Ya, listo. Ahí va arrancando. Máximo estiramiento. Va media oscilación. Y vamos a completar la oscilación completa. Si
quieren, hagamos una cosa más bien. Hagamos una cosita, que coloquemos las tres gráficas. Vamos a colocar la gráfica de velocidad contra tiempo acá a este lado. Vamos a colocar a este otro lado la gráfica de aceleración contra tiempo. Vamos a colocarla aquí. Y abajito, un poquitico acá recuadro, vamos a colocar la de posición contra tiempo. ¿Listo? Posición contra tiempo. ¿Listo? Colocar un poquito pequeña y vamos a mirar entonces. Arranca desde acá. ¿Relacionando fuerza también? Listo, ya vamos a mirar cómo relacionamos fuerza. Listo. Vamos entonces, arranca, pasa por posición de equilibrio hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta acá, ahí. Lleva media oscilación. ¿Listo? Vamos a mirar a ver cómo es el comportamiento. Vean que entonces todas estas gráficas obedecen, digamos, a las funciones trigonométricas seno y coseno. Son, digamos, que se describen mediante esas funciones trigonométricas. Ahí lleva la oscilación completa. ¿Listo? Aquí creo que esta no me está mostrando como muy bonito, porque no entiendo por qué no me está mostrando una escala como diferente, como raro acá. Pero bueno, ya, porque la posición que está marcando, digamos que no cogió el 0, 0 de aquí del plano, sino que me cogió fue a partir de cierto punto. Entonces como que la posición de equilibrio viene siendo como por aquí, como por acá. ¿Listo? Bueno, entonces vean, pero vean la forma de las gráficas. Esta es coseno, esta también es cosenoidal y esta sí es senoidal. ¿Listo? ¿Cómo aumenta, cómo disminuye? Entonces, vimos que cuando la posición es, digamos, está en máxima compresión, la velocidad se hace 0. La aceleración, vean aquí, la aceleración es máxima y la posición, pues estamos en máxima compresión. Cuando pasa por posición de equilibrio, vamos a ver, cuando pasa por posición de equilibrio, que viene siendo aproximadamente aquí, posición de equilibrio, entonces tenemos que la aceleración es 0 y la posición, digamos, posición de equilibrio acá. ¿Listo? Cuando vuelve otra vez a estirarse al máximo, ahí la velocidad se hace 0 y la aceleración es máxima. ¿A qué, digamos, a qué voy con esto? Que la aceleración, vean, hay mucha fuerza y la aceleración es máxima. Cuando está comprimido, también la aceleración es máxima. Cuando está en posición de equilibrio, la aceleración es mínima, mínima. Mientras que la velocidad es al contrario. Cuando el objeto está completamente estirado, la velocidad es 0, o cuando está completamente comprimido, la velocidad es 0. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, señor. Bueno, ese bueno, entonces miremos otra vez, volvemos a la presentación y miremos aquí que nos está montando un ejercicio. Bueno, no les he dado la ecuación de la aceleración. Vamos a escribir aquí la ecuación de la aceleración. Entonces, la aceleración viene expresada por la ecuación aceleración, démoslo con otro color, que sea de pronto un negro, aceleración, como era, dependía del coseno, la aceleración va a ser igual a menos omega cuadrado por a por coseno
de omega t. Y vamos a hacer aquí un ejercicio sencillo para que nos quede bien hecha la actividad después. Dice: para el día de la ciencia, los estudiantes de grado 11 construyeron un pistón que realiza un movimiento armónico simple, como lo que hablábamos al principio de la clase. La amplitud del movimiento es de 0.8 centímetros y su frecuencia angular es de 188.5 radianes por segundo. Si se considera el movimiento a partir de su elongación máxima positiva después de 3 segundos, calcular. Bueno, entonces vamos a mirar. Vamos a hacer un gráfico. Donde nos está el pistón. Perdonen si no dibujo bien este pistoncito de acá. Aquí que se agarra el cigüeñal. Y listo, digamos que ahí está en máximo estirado, positivo, y entonces este pistón sube y baja, y suponiendo que la posición de equilibrio es aquí, listo, y que la otra de máxima compresión es acá, vamos a suponerlo. Listo, nos están diciendo entonces que la amplitud del movimiento es de 8 centímetros, 0.8, sí, nos decía, no recuerdo, 0.8 centímetros. Entonces la amplitud es igual a 0.8 centímetros. Y nos decía que la frecuencia angular, vamos a anotarlo si quieren así, frecuencia angular es de 188.5 radianes sobre segundo. Entonces, si consideramos el movimiento a partir de su elongación máxima, como lo tenemos ahí en el dibujo, positiva después de 3 segundos, calcular. O sea, cuando el tiempo sea igual a 3 segundos, vamos a calcular la velocidad del pistón. Velocidad. Listo. Entonces, para calcular la velocidad, simplemente, ojo acá, vamos a la ecuación de posición. Posición es igual a menos, no es menos, perdón. Vamos a escribir, si quieren escribimos todas las ecuaciones, más bien. Nos pide, la velocidad. Bueno, calculemos la posición igual. La posición va a ser igual a la amplitud por coseno de omega t, ¿cierto? Esa viene siendo la posición. La posición entonces al cabo de 3 segundos va a ser igual a, esto si quieren pasémoslos a metros, que esto tiene 0.008 metros, 0.008 metros por coseno de omega, ojo aquí, vean, frecuencia angular, vean lo que me está diciendo, 188 radianes por segundo, esto viene siendo la velocidad angular, entonces son los 188 radianes sobre segundo por el tiempo que viene siendo 3 segundos. ¿Cómo hacemos esto? Ya como les había mostrado la calculadora, ¿listo? Y sacamos la posición. Velocidad, dime. La fuerza total es la omega, ¿sí? No, la fuerza total no. Omega viene siendo La angular es omega. La angular. velocidad angular. Ojo con esto, chicos. Omega viene siendo una velocidad angular, es decir, la velocidad de giro. Que si lo recordamos desde el principio, dijimos que hay una similitud entre ese giro y el hacer de ir y volver. ¿Listo? Entonces por eso ese omega ahí se empieza a relacionar. Velocidad. Cojo mi ecuación de velocidad que me dice que velocidad es igual a menos omega por la amplitud por el seno de omega t. ¿Y qué hago aquí? Reemplazo los valores. ¿Cuánto vale omega? Menos 188.5 radianes sobre segundo por... Pepe, Dime. y entonces arriba porque le quité el punto 5. Perdón, ¿dónde? Sí. Perdón, se me fue. Punto 5. Listo. Por amplitud, que viene siendo
0.008 metros por el seno de omega, que viene siendo los 188.5 radianes sobre segundo, por el tiempo, que son 3 segundos. ¿Listo? Y la aceleración. La aceleración, hacemos exactamente lo mismo. Reemplazamos los valores. ¿Reemplazamos los valores dónde? Donde nos dice que la aceleración viene siendo menos omega cuadrado por aceleración por coseno de omega t. ¿Listo? Y reemplazo ahí. Y ahí hallo aceleración, aquí hallo velocidad y aquí hallo la posición. ¿Listo? ¿Dudas? Nos queda la actividad, chicos. La actividad que simplemente es un cuerpo experimenta un movimiento armónico simple con un periodo de 2 segundos. La amplitud de oscilación es de 3 metros. Si al instante inicial se encuentra el objeto en uno de los extremos de la trayectoria, calcular las ecuaciones para la elongación, la velocidad y la aceleración del objeto. ¿Cómo así? Expresar esto que me están diciendo así en las ecuaciones que yo les había dado. O sea, expresarlo de esta manera. ¿Listo? Reemplazando los valores que se tengan. No nos demoramos ni un minuto haciendo eso. Y B, la elongación, la velocidad y la aceleración cuando t es 1 segundo. Ah, pues ya el segundo punto es coger y hacer la operación. ¿Preguntas, chicos? Ok, vale.